Bueno, vamos a continuar con Gálatas, que empezamos la semana anterior, y vamos a leer hoy el capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Capítulo 1, del versículo 6 hasta el 10. ¿Encontramos? Espero que sí. Vamos a ver. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eterno Dios, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por las enseñanzas que Pablo nos deja en esta carta a los Gálatas. Te pido, Señor, que nos vayas guiando y nos vayas enseñando a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Y habíamos visto cómo la semana pasada, cómo Pablo había comenzado su carta, introduciéndola de manera tal que ya esbozaba los puntos que iba a tratar a lo largo de esta carta. Puntos que se repiten también a lo largo de otras cartas, porque eran épocas peligrosas. Como Pablo dice, en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, y esos tiempos peligrosos venían acompañados con falsos maestros que predicaban otras cosas. Iban predicando herejías, situación que se fue acumulando a lo largo de los años, y han pasado ya 2026 años y seguimos en la misma situación. A veces las herejías no han tenido éxito, a veces las herejías han tenido más éxito. Hubo una época oscura de la Iglesia en que la herejía católica romana tuvo un éxito total y fue la denominación dominante a lo largo de muchos años, hasta que el Señor permitió a través de Lutero la Reforma y la palabra volvió a ser nuestra única regla de fe y conducta. Pasado el tiempo, también muchos han diluido eso que fue el despertar de la Iglesia, y hoy otra vez estamos luchando contra otras herejías, que en realidad son las mismas herejías. Entonces Pablo le había dicho en primer lugar, miren, mi apostolado es de Cristo, yo no lo voy a andar discutiendo, Jesús se dio a sí mismo para librarnos. A partir de ahí debemos entender todo lo que viene a partir de esas realidades, de que Jesús lo dio todo para librarnos. Entonces, en ese contexto de que Jesús nos dio todo para librarnos, de que Él lo hizo por su gracia, de que el apostolado de Pablo era de Cristo y no de los hombres, Pablo dice, ahora estoy maravillado. Después de todo eso, después de que Cristo vino a la tierra, murió en una cruz por nosotros, nos salvó, nos mandó a la iglesia que predicara el evangelio, a que muchos conocieran su palabra, después de que ustedes recibieron el evangelio de Cristo, ahora se han ido en pos de otro evangelio, en pos de otro evangelio. Y sigue siendo la misma mentira que el diablo le contó a Adán y a Eva, ¿no? Porque uno se pregunta, lo ve retrospectivamente, decir, pero ¿cómo puede Adán y Eva haber
comido de ese fruto, el único fruto prohibido que tenían en todo el huerto. ¿Por qué comieron el fruto si estaban tan bien? O sea, es un despropósito, una locura. Sin embargo, el diablo los engañó. Dijo, no, lo que pasa es que hay algo mejor, que Dios le está ocultando. Porque, ¿saben? Dios no les cuenta todo. Pero yo que vengo a ustedes con la última verdad revelada, de los últimos manuscritos descubiertos en el desierto, lo cual también es absolutamente mentira. Esta es el verdadero evangelio. Y como Adán y Eva pecaron, así también la iglesia es apartada y alejada del evangelio de Cristo que una vez fue predicado. ¿Una locura? Sí. ¿Un despropósito? Sí. ¿Algo incomprensible? Sí. ¿Cómo puede ser que las personas, habiendo recibido un don tan maravilloso, lo aparten, lo tengan en poco, lo dejen de lado? Pero sin embargo, es así como Pablo se lo dice. Estoy maravillado. Y esa palabra maravillado, claro, se traduce de una palabra que puede traducirse como asombrado, extrañado. Estoy extrañado. La verdad que es algo muy extraño lo que a ustedes les está pasando. Algo muy extraño y que me sorprende, me maravilla. No puedo comprender por qué ustedes se han apartado así. Pero es lógico, a los mismos corintios, en 2 Corintios 11, les dice a los corintios, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo a los corintios decía, miren, no es raro, no es extraño, no es maravilloso que los que vienen del diablo se disfracen como si fueran realmente de Dios, porque es la manera de engañar a aquellos que están en Cristo. Como también el Señor Jesús le decía, lo dice en Mateo, dice, vendrán falsos cristos para tratar de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Y esa es la meta que tiene el enemigo en todas estas circunstancias. Entonces, que a Pablo no le extrañaba, como bien se lo decía a los corintios, que el diablo se disfrace como ángel de luz y que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. De manera que uno ve gente encaramada a los púlpitos que parecen ministros de justicia porque están disfrazados de ministros de justicia y responden a su Señor que también está disfrazado como ángel de luz. Entonces los miramos y los escuchamos y realmente lo que nos dicen parece tan atractivo. Parece tan atractivo. Hay un amor sobrenatural, que amamos a todos, entonces no juzgamos a nadie, entonces claro, le aceptamos el pecado porque, bueno, no lo vamos a juzgar y bueno, si adultera un poquito, o si tiene relaciones homosexuales, o si roba un poquito, bueno, está bien, el Señor te ama así como sos, te ama así como estás. Y no es el Evangelio. Dios te recogió y te amó tal como estabas, pero no para que te quedes como estabas, para que cambies, para que te transformes a la imagen de Cristo. Pero Pablo dice, a mí no me extraña que ellos hagan eso. No me extraña que ellos hagan eso. Lo que me extraña es que ustedes les hagan caso, que ustedes les crean. Eso es lo que me extraña. Eso es lo que me extraña. Y pensando, ¿no?, en por qué, como humanos, habiendo recibido maravillas tan grandes, nos volvemos en contra de esas maravillas, le damos la espalda a las maravillas que Jesús nos da. Y bueno, también llegamos a la conclusión, o llego a la conclusión de que debe haber materia dispuesta en nuestro corazón para que esto sea así. Debe haber una materia dispuesta.
porque engañoso es nuestro corazón, como siempre decimos. Y Jesús ya nos había dicho que las ovejas siguen a su pastor, oyen la voz de su pastor y la siguen. En la parábola del redil dice, de cierto os digo, Juan 10, perdón, 10:1, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Este es ladrón y salteador. Entonces, no es raro ver saltar a uno, cuando uno ve que uno salta a uno por la valla, no viene a hacerte una visita, viene a robarte algo, viene a robarte una gallina, o viene a robarte una oveja, o viene a robarte cualquier cosa, porque no entra por la puerta. Dice, este es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Y cuál es nuestra puerta? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es nuestra puerta. Cristo es nuestra puerta. Debemos entrar y vivir por Cristo y por sus palabras, porque como dice Juan también en el capítulo 6, 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Esta alegoría les dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Y el Señor nos estaba diciendo, hay en su corazón, es un distorsionador de voz, como eso que se ven en las películas que habla por teléfono y se escucha del otro lado cualquier otra cosa. Hay en nuestro corazón un distorsionador de voz. Y de repente viene el extraño y nos habla de una manera que a ese le gustó ese distorsionador. Dice, esta debe ser la voz de Dios porque a mí me gusta lo que dice. A mí me gusta lo que dice. Entonces debe ser la voz de Dios. Ese llaman algunos el sesgo de confirmación. Si piensa igual que yo, debe tener razón, porque piensa igual que yo. Yo ni siquiera pienso que yo pueda estar equivocado, sino que si el otro piensa igual que yo, debe tener razón. Igual también, si lo que dice me gusta, es agradable al oído y la verdad que me atrae, entonces debe tener razón, debe ser de Dios. Pero las ovejas oyen eso y dicen, no, para. Tienen un elemento de comparación, hacen comparación de voces. No con la electrónica, que comparan las voces y saben si es la misma voz, pero sí comparan esa voz con la voz que nos trae la palabra de Dios. Comparan esa voz con la voz que nos trae la palabra de Dios. Y dice, no hay que juzgar a nadie. Y sin embargo dicen, no, ustedes juzguen todas las cosas. Porque es necesario usar criterio. No podemos condenar. Como el caso cuando Jesús le traen a la adúltera y Jesús no deja de juzgar. Cuando dice, Moisés mandó apedrearla, Jesús no dijo, no la apedreen. No, muchachos, tengan amor, no la juzguen, porque a cualquiera le puede pasar, no lo juzguen. Jesús no dijo, no la juzguen. Jesús dijo, perfecto. Moisés dijo, hay que apedrearla. No dijo nada acerca de que no habían traído el que estaba adulterando con ella, que también era obligatorio, pero bueno. La ley es como la lluvia, decía Martín Fierro, nunca puede ser pareja, y especialmente por quienes la aplican. Pero Jesús nos dice, no la juzguemos. Dice, bueno, apedréenla. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero en ningún momento dice, no la apedreen. Y cuando la mujer se va, que no es apedreada, porque desde los más viejos hasta el más joven fueron tirando las piedras diciendo, bueno, la verdad que yo sí puedo juzgarla, puedo decir esa mujer está en pecado, pero yo no puedo condenarla. Jesús, que sí podía condenarla, le dijo, ¿ninguno te condenó? No, bueno, yo tampoco te voy a condenar. Vete, y no le dijo, vete y bueno, haz lo que sientas. Vete y no peques más. Basta de pecar, en vez de pare de sufrir, pare de pecar. Pare de pecar. ¿No?
Podríamos armar una denominación, ¿no? En vez de poder decir pare de sufrir, pare de pecar. Si quiere solucionar eso, pare de pecar. Entonces, Pablo le dice, a mí me extraña, no me extraña lo que pasa, pero a mí me extraña que ustedes se hayan alejado tan rápido, ante lo cual la conclusión que podemos sacar es que si nos alejamos es porque algo en nuestro corazón hay que nos aleja del Señor. Por esa razón le creemos a aquellos que vienen y quieren alejarnos, y nos alejan, y nos alejamos. Nos alejamos. Y dice, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir otro evangelio diferente. Un evangelio diferente. Y ahí dice, no que haya otro evangelio, lógicamente, hay un solo evangelio que puede salvarnos. Hay un solo evangelio que puede salvarnos. Pero sí hay un evangelio diferente. Hay un evangelio diferente. Ya se lo había dicho a los corintios en el mismo capítulo 11, dice, ustedes les predican otro Cristo, les predican otro evangelio y lo aceptan. ¿Qué les pasa? 11.4, vamos a leerlo. ¿Por qué leer unos versículos antes de lo que acabamos de leer? 11.4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien, ya en una reprensión abierta a los corintios que ya habíamos estudiado, pero Jesús dice, claro, hay gente que viene predicando otro evangelio. Viene predicando otro evangelio. Y le dice, pero la verdad, muchachos, no hay otro evangelio en el que puedan ser salvos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay otro nombre y no hay otro evangelio, no hay otra noticia, otra buena noticia que nos lleve a Jesús y nos lleve a la salvación. Pero sí hay otros evangelios y nos predican otros evangelios. Y nos quieren decir que esos evangelios son el mismo evangelio. Escuchaba un predicador por la tele el otro día, decía, no, el Cristo de los católicos, el Cristo de los testigos de Jehová, el evangelio de los testigos de Jehová, de los católicos o de los adventistas, es el mismo Cristo, es el mismo evangelio. No, no es ni el mismo Cristo, ni el mismo evangelio. Es otro evangelio diferente. Otro evangelio. No incluyó a los mormones, ya no se fue tan, no se pasó 3 pueblos, se pasó 2 pueblos. Pero dicen, todo es el mismo evangelio, y esa es la mentira que el diablo quiere que creamos. Que en definitiva es el mismo Dios, es el mismo Cristo. Creemos en lo mismo, somos hermanos. Y no, es otro evangelio, es otro Cristo, es otro Dios. Dios no es Alá. No es Alá. No podemos tener un acercamiento ecuménico con aquellos que niegan la deidad de Cristo como los testigos de Jehová. Con aquellos que dicen que la salvación es por obra como el catolicismo. No podemos tener un acercamiento ecuménico de esa manera. Y como decía cierta persona, el que es mi hermano aunque no me guste. Y el que no es mi hermano no es mi hermano, aunque yo quisiera que lo fuera. Es mi hermano el que ha sido engendrado de la misma manera. Y es mi hermano el que ha sido engendrado en Cristo. En Cristo. Ahora, ¿por qué se siguen otros evangelios? ¿Por qué Pablo, que dice estoy maravillado, pero Pablo también a Timoteo le da las razones de por qué la gente lo hace? Vamos a 2 Timoteo 4. Y dice 4:3. Bueno, vamos a leer desde el 1, que siempre está bueno. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará vivos y muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra.
no otra cosa, la palabra de Dios. Aunque nos acusen de bibliólatras, nosotros no adoramos a la Biblia, pero la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. Adoramos al Dios que nos trajo la Biblia. Prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, no cuando le conviene a mí o al otro. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es necesario un trabajo continuo de vigilancia de nuestra propia vida. Dice, ¿por qué? Y ahí son las razones por las cuales las personas se terminan alejando. Aunque Pablo seguía sorprendido de que haya sido tan rápido. Muchachos, les prediqué ayer y hoy ya están siguiendo otras doctrinas. No es que ustedes, bueno, hace 50 años y hoy, no sé, ya están medio gaga y están buscando otras cosas. No, ayer les prediqué y hoy ya están siguiendo otras doctrinas. ¿Por qué? Dice. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina. Como cuando Jesús estaba con sus discípulos, que eran muchos en ese momento, porque Jesús tenía muchos seguidores y muchos le seguían, muchos eran sus discípulos, y les hablaba su palabra. Les hablaba como en el Sermón del Monte. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. No adulterarás. Si mirás a una mujer con deseo, ya estás adulterando en tu corazón. Si mirás a un hombre con ganitas, ya lo estás adulterando en tu corazón. Si le decís a tu hermano o a tu hermana que es un fatuo, tarado, ya estás pecando en tu corazón. Entonces, esas cosas a mucha gente ya no le empezó a gustar. Estaba bueno que nos juntara y nos alimentara y nos diera pescados y panes y hablara de qué lindo que va a ser cuando venga el reino, pero ya cuando te empezás a meter con estas cosas que yo no quiero dejar, ahí ya hay un problema. Dice, y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O oír en el sentido no de escuchar porque cualquiera puede escucharla, sino ¿quién puede guardarla? ¿Quién puede hacerlas? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿les ofende esto? Juan 6, 60, 61. ¿Esto os ofende? Perdón que no dije la cita. ¿Esto os ofende? Les preguntan. ¿Muchachos están ofendidos por lo que yo les digo o no? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, porque he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ya, ¿cuántos? 100, 150, 200 estaban detrás de Jesús, y ya después de decir esto, estaban los 12. Que Judas no se iba porque robaba de la bolsa y los demás porque estaban. Entonces, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Pero claro, no querían sufrir la sana doctrina. La doctrina de Cristo, una doctrina de entrega, una doctrina de dejar a Dios hacer en nuestra vida y quitar a todo aquello que está mal. Quitar todo aquello. Cierta vez le preguntaron a Miguel Ángel o a Leonardo, maestro, ¿cómo es que usted hace obras de arte tan maravillosas? Y bueno, fácil, dice, tomo un pedazo de mármol y le saco todo lo que sobra. El Señor hace obras de arte de nosotros,
Pero claro, agarra un pedazo de mármol, un cacho de piedra, y le empieza a sacar todo lo que sobra. Y duele, duele. Entonces no quieren sufrir la sana doctrina. Y se apartan. Y el Señor nos pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Porque miren que eso cuadrado que está ahí atrás es la puerta. Váyanse, si quieren. Pero Pedro, que sabía que no había otro evangelio a través del cual ir a la salvación, le dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A qué otro evangelio vamos a creer? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Pero hay muchos, dice, los que no creen, dice el mismo Jesús, aquellos que no creen, y lógico, les predican otro evangelio y vamos con el otro evangelio y vamos a la fácil, a la fácil, a la fácil. ¿Por qué? Porque no sufrirán la sana doctrina, volvemos a Timoteo, sino que teniendo comezón de oír, teniendo comezón de oír, ganas de escuchar alguna cosa que me guste, alguna cosa que me atraiga, como le pasó en Atenas, cuando estaba en Atenas predicando el Evangelio, y claro, todos los que estaban ahí dijeron, vamos a ver qué predica este tipo, y se lo llevaron al Areópago, un poco voluntariamente y otro poco no, se lo llevaron al Areópago, a ver qué es lo que estás diciendo vos. Porque los atenienses y los allí residentes en ninguna otra cosa se ocupaban sino en decir o escuchar algo nuevo. El Evangelio es una curiosidad. Y todo lo que esté en el Evangelio es curiosidad. Y cuando nos prediquen curiosidades, entonces vamos a decir, che, mirá qué interesante esto. Mirá qué interesante. Y curiosidades hay, pero para ser dulce, como bien dijera. Muchas relacionadas con el dinero. Como aquel predicador que decía que como David tenía 5 piedras y con una venció a Goliat, el diezmo que era de vencedor era el del 20%. Porque una piedra entre 5 es el 20%, por supuesto. Y así gente que yo conozco y quiero, empezó a dar el 20%, ¿verdad? Una locura. Sin embargo, otras tienen que ver con la fama. No, bueno, hay que predicarle a los artistas porque ellos tienen llegada, entonces vamos a hacernos artistas nosotros y seamos famosos. Y bueno, ahora ya la gente no quiere ser ingeniero, doctor, enfermero, no, quieren ser artistas. Soy docente y lo veo. Antes mis alumnos querían ser ingenieros, querían ser útiles a la sociedad. Hoy quieren ser artistas. No es que diga solapadamente que los artistas no son útiles a la sociedad, no lo digo solapadamente, lo digo directamente, los artistas son inútiles a la sociedad. Entonces, claro, se amontonan conforme a su comezón, a sus ganas de oír, algo quieren oír. ¿Y qué quieren oír? Conforme a sus propias concupiscencias. Yo tengo ganas de oír, pero tengo ganas de oír lo que se acomode a mi concupiscencia. No a tu concupiscencia, a mi concupiscencia. Y mucho menos algo que se acomode a la santidad de Dios. Yo quiero ir conforme a mi concupiscencia, que todo está bien, que no hay ningún problema, que el Señor me ama así como estoy, Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mí, y sembrar porque vas a cosechar, algo conforme a mi concupiscencia, algo que me guste. Concupiscencia también se puede traducir como deseo, como pasión, como codicia. O sea, quiero escuchar un evangelio que se acomode a mi codicia. Que me diga, mira, si vos das vas a recibir mucho. Por eso el evangelio del feo, el evangelio de la prosperidad es un evangelio de codicia. Un evangelio de pasión, que se acomode a mis pasiones. Yo
La verdad que tengo mis pasiones, me gusta el alcohol sobremanera, me gusta el juego, y un evangelio que no me diga que eso está mal, que me lo tolere. Ese evangelio quiero escuchar, un evangelio conforme a mis deseos. Claro, aquellos que no creen, aquellos que están allí, como muchos de los Gálatas, de los cuales él se maravillaba, Pablo, estaban en esta situación. Por eso querían escuchar un evangelio diferente. Por eso querían escuchar un evangelio que fuera más agradable, que no fuera ese evangelio tan duro que predica Pablo. Pablo también es pesado, qué exagerado es Pablo. Es un religioso, Pablo, hubieran dicho. Es un religioso. Quiere que seamos santos. No, yo quiero otro evangelio. Otro evangelio. Pero Pablo también le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huid de las pasiones que combaten en vuestros miembros. Combaten en vuestros miembros. Eso apartan de la verdad. Y se van a las fábulas. Está ahí nomás, 2 Timoteo 2, 22. Damos vuelta a la página. 2:22. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas que engendran contiendas. Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso. Claro, yo quiero un evangelio, pero un evangelio que siga la justicia, y ese evangelio me va a decir un día que soy injusto. Me va a decir un día que soy injusto. Y no, eso no lo quiero. Eso no lo quiero. Entonces, aquellos que se apartan, por los cuales Pablo está maravillado, es por estas circunstancias, por esta serie de características que llevamos en nuestro corazón de fábrica, que vienen con nosotros desde la caída y están en los hombres. Y Pablo dice, claro, el que no cree, como decía Jesús, el que no cree va a ir detrás de todo esto. Pero Pablo se maravillaba y dice, no puede ser que ayer me dijeron que sí, le dijeron que sí a Cristo, y hoy están en cualquiera. Y dice, sigue Gálatas, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. O sea, porque uno dice, ¿para qué hace esto estos falsos maestros, estos falsos siervos de Dios? ¿Por qué lo hacen? Porque es el enemigo, su amo, su jefe, su dueño, lo que quiere es que perturbar. Y no era reciente esto, y está bastante relacionado a lo que vamos a leer en Hechos 15, porque justamente es más o menos en la época en que Pablo les escribe esto a los Gálatas. Se produce una reunión en Jerusalén que algunos llaman concilio. Bien, puede ser un concilio, ¿por qué no? Y viene Pablo, viene con Tito, y trae también a Timoteo. ¿Por qué? Porque dice, después de haberle, 15 a 24, perdón, 15 estaba en el 16. Dice, 15 a 24, por cuanto hemos oído, decía en este caso Santiago, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y ahí dice que les ha parecido bien que no se circunciden, que no guarden la ley, que no sigan los preceptos gastronómicos o la dieta que manda el Antiguo Testamento.
Pero sin embargo había muchos que en ese momento le decían a los Gálatas, a los Corintios y a todos cuantos que ya escuchaban, no, ustedes tienen que cumplir todo esto, si no, no pueden ser cristianos. Hoy esto sigue vigente, como si fuera algo nuevo. Hay algunos que le dicen a los cristianos que tienen que judaizar y que tienen que seguir las leyes y guardar las fiestas y guardar los días y guardar el sábado y no comer cerdo. Y ya está, esto ya fue dirimido allá por el año 48 después de Cristo, y Santiago y toda la iglesia de Jerusalén dijo, no muchachos, tranquilo, coman lo que quieran comer, tomen lo que quieran tomar, no se emborrachan, tranquilos. Pero esto no es así. Sin embargo, los otros dicen, no, a nosotros nos manda la iglesia de Jerusalén, le decía a los Gálatas. Miren que nosotros venimos de parte de Santiago y de Pedro, ¿no? Sí, nosotros no trajimos las cartas porque, bueno, no nos la dieron, pero nosotros venimos de parte de ellos. Y Pedro y Santiago le dicen, no, nada que ver, nosotros no le dijimos nada a nadie. Son mentirosos. Y así como ellos son mentirosos, vienen y te dicen, hoy nosotros venimos de parte de Dios. Mentira. Se disfrazan como siervos de justicia porque son siervos del que se disfraza como ángel de luz. Y dicen también que seguimos en Gálatas, os perturban y quieren pervertir el evangelio. Pervertir el evangelio. Esa palabra pervertir, que es una perversión, una versión alternativa, una versión adulterada del evangelio. Les quieren dar una versión adulterada del evangelio. Quieren pervertir. La misma palabra se podría traducir como voltear, corromper, convertir. O sea, quieren decirles, no, miren muchachos, este evangelio la verdad ya está, ya pasó de moda. Sirvió durante 2000 años, pero ahora ya no. O sea, 2000 años fue válido, pero ahora no, porque nosotros que somos centennials, somos más inteligentes que Pablo, que Pedro, y entonces nosotros hacemos confesión positiva y decimos, somos sanos, somos ricos. Y como lo confesamos, lo somos. Bueno, ojalá le hubieran podido decir esto a Pablo, ¿no? Una locura. Sin embargo, ellos quieren pervertir, dar una versión perversa, dar una versión alternativa del Evangelio. Una versión como la que Judas menciona. Porque Judas también Judas versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan, por tanto, al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque pervierten el Evangelio, convierten en libertinaje, dice, la gracia de nuestro Dios. Como Pablo mismo se lo decía a los romanos, ¿qué? ¿Vamos a pecar para que la gracia sobreabunde? No, porque se decía eso de los cristianos. No, estos llaman a pecar para que abunde la gracia. Donde abunda el pecado, sí, sobreabunda la gracia. Pero no es que voy a pecar voluntariamente para que haya más gracia. Y estos predicaban eso. Estos que estaban en Galacia predicaban eso. Los que iban a Corintios también. Y muchos de los que hoy predican no tienen problema en que haya pecado, porque así sobreabunda la gracia. Sobreabunda. Que no sea un pecado muy visible, pero mientras vos diezmes, vengas a la iglesia, ofrende, el Señor cubre todo eso, que en realidad no cubre todo eso, ni cubre nada de eso, pero como están los diezmos y las ofrendas, siempre
ahí presentes, no decimos nada, no decimos nada. Pedro también lo dice. Primera Pedro 2:16. Ahora en el 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como siervos de Dios. O sea, era algo extendido en todas las iglesias. Lo que Pablo y Pedro, desde sus cartas y a las iglesias a las que ellos llegaban, combatían continuamente. Yo me imagino que Pedro estaba tan maravillado y tan extrañado y tan también disgustado, ofendido, decepcionado de que aquellos a quienes se les predica, a quienes les han dedicado tiempo, porque como también dice Pablo, si batallé con bestias en Éfeso, ¿para qué? Para esto fui a Éfeso, me molieron a palos. En Éfeso, casi en todos lados, le molieron a palos. Pablo, como decía un predicador que escuchaba el otro día, en vez de preguntar, ¿hay algún buen hotel en la ciudad?, preguntaba, ¿dónde está la cárcel de la ciudad? Porque ahí es donde iba a terminar, en la cárcel de la ciudad. Para esto hago todo eso, para esto predico yo. Pablo sabía así que su trabajo en el Señor no era en vano, pero sí estaba extrañado. Y también nos debe extrañar a nosotros. Hemos recibido el Evangelio de Cristo. Y no podemos volver atrás. Más si aún nosotros, dice, aún si yo voy, dice Pablo, si yo voy y le digo que ellos tienen razón, no me hagan caso. Porque claro, me pueden llegar a convencer, dice Pablo. Por ahí me canso de que me metan preso, en cana, todos los días, cada vez que voy a una ciudad, me apaleen, me apedreen. Un día me canso y digo, más sí, bueno, me quedo con el Evangelio de la Prosperidad, pongo una iglesia de 5.000 miembros, compro un BMW y listo. Ya está. Y que los muchachos pongan los diezmos y las ofrendas. Voy a ser famoso, mis hijos van a ser artistas y se van a codear con las farándulas. Todo maravilloso. Algún día, dice Pablo, hasta yo podría llegar a caer en esa. Si es así y les predico ese Evangelio, distinto al que le decimos en Señor, que seamos anatema, que seamos separados directamente de la comunión. No nos escuchen. Nos hemos disfrazado de ángel de luz. Hemos cambiado de disfraz. Y lo repite, o sea, como para que quede bien claro, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y hoy ese es el Evangelio más difundido. Hablábamos con mi esposa de que mirábamos con cierta alegría que hay muchos en los sitios en los cuales se predican estos evangelios que están saliendo en defensa de la palabra, y no sé, son muchos, eran como 7.000 rodillas, como le pasó a Elías. Ojalá sean muchas más, ojalá sean 7.000 millones de rodillas. Pero ese evangelio diferente, ese evangelio barato, ese evangelio sin problema, ese evangelio de no sufrir, ese evangelio lamentablemente todavía es muy difundido, pero el que te predica eso sea anatema. Es un evangelio que quiere quedar bien con los hombres. Pablo ya se lo había dicho a los corintios. ¿Por qué les predica eso? Porque no quieren sufrir, porque quieren que nosotros seamos una secta judía, y como somos una secta judía, el imperio no nos va a perseguir. ¿Por qué? Porque ya se aceptó el judaísmo. Y si somos una secta judía, entonces zafamos por ese lado. Pablo dice no. Y cuando estuvo en Antioquía y cuando fue comisionado para su primer viaje misionero, en Antioquía los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Y se estableció
una diferenciación, un corte, una separación del judaísmo. A partir de allí ya no eran sectas judías y podían ser perseguidos. Claro, no les gustaba. Es conforme a su propia concupiscencia. Está todo bien, Jesús es el Mesías, todo va, pero que no me persiga. ¿Para qué voy a dejar que me persiga? Y si vienen y me preguntan, ¿vos sos cristiano? No, total, después le predico. Que no me persiga, quiero pasar tranquilo. Quiero pasarla tranquilo, tener buen dinero, ser famoso, tener esto, aquello, pero no quiero todas esas dificultades que anduvieron sufriendo todos estos cristianos y siervos de Dios durante toda la historia. Yo no las quiero pasar. Si leemos el Panteón de la Fe de Hebreos 11, en ese grupo no quiero estar. No quiero estar en el grupo de los aserrados, colgados, martillados, lapidados, tirados a una cisterna. No, en ese grupo a mí déjame afuera, a mí déjame en el grupo de los tranqui. Ya transamos un poquito con el mundo, no hay problema. Le decimos a los políticos que son maravillosos y los invitamos a predicar y les damos el púlpito para que no nos molesten y no nos cobren tantos impuestos. Es un evangelio que quiere quedar bien con el mundo, un evangelio diferente. Y Pablo, para remachar esto, le dice, ahora, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿Ustedes, muchachos, piensan que yo quiero quedar bien con ustedes? ¿O quiero quedar bien con la gente? Trato ahora de agradar a los hombres. ¿Ustedes creen que yo quiero agradar a los hombres? Que me sería mucho más fácil la vida si agradara a los hombres. Y bueno, sí. Pero termina con una sentencia. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si el mundo me dice, qué bueno que sos. Entonces no sé, ¿estoy siendo siervo de Cristo? Porque la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Eterno Padre, te agradecemos por tu gran amor y misericordia. Señor, obra en nuestros corazones, porque anhelamos vivir el evangelio que Pablo predicó, que tú predicaste, que los apóstoles predicaron, porque tenemos, Señor, la enseñanza apostólica entre nuestras manos en tu palabra, Padre Celestial. Queremos ser obedientes a tu palabra, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Pero no de mentiritas, sino realmente obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús, guíanos para esto. Amén.